Queridos hermanos y amigos que nos están mirando, les damos la bienvenida a este espacio que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia? Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema del que seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando han también escuchado alguna vez. Este tema es la autoestima. La autoestima. Y el diccionario define la autoestima como el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, juicios que más o menos una persona hace de sí misma, en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La autoestima es básicamente entonces la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, la autoimagen que nosotros tenemos sobre nuestras personas. Es la autoaceptación que podemos tener o no de nuestras personas. De ahí que hablamos de que algunos sujetos tienen una baja autoestima, otros tienen una alta autoestima. Usted lo habrá escuchado alguna vez. Esta persona actúa así porque tiene baja autoestima. Por ejemplo, algunas características de las personas con baja autoestima es que son inseguras, desconfiadas, temerosas. Sin embargo, las personas con una autoestima adecuada o con una alta autoestima, entonces se suelen mostrar más seguras, más firmes en cuanto a su percepción, obviamente, y al desarrollo de sus potencialidades. Por supuesto que la autoestima se va construyendo y está vinculada justamente a los sentimientos, a los pensamientos, a las experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Yo le diría que hasta desde el vientre materno nosotros empezamos a experimentar, ¿no?, una autopercepción sobre nosotros mismos. Cuando llegamos a este mundo y a partir de cómo somos tratados, de lo que nos dicen aquellos que están alrededor nuestro, entonces nosotros vamos construyendo esa imagen que nos acompaña a lo largo de la vida. Por eso hay situaciones emocionales, hay situaciones familiares, hay situaciones sociales, hay situaciones laborales incluso que pueden aumentar o disminuir la autoestima. También nuestra propia autocrítica, que puede ser más o menos fuerte, puede hacer variar esa visión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. En la adolescencia, esto está estudiado, los chicos padecen algunas crisis de identidad, de personalidad, y la autoestima, es decir, la visión que ellos tienen sobre sí mismos, es fundamental para que puedan seguirse desarrollando plenamente. Capaz que no está viendo algún adolescente ahora, un jovencito, y se está dando cuenta que sí, que esto le está sucediendo. En definitiva, la autoestima está vinculada con la valoración que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Es el valor que cada uno de nosotros se otorga a sí mismo. Por eso, autoestima, por eso el término. Ahora bien, como dijimos que la autoestima no la construimos solo nosotros, sino que también tiene que ver con nuestro entorno, hay una cantidad de circunstancias que generan a veces en las personas una baja autoestima. Tal vez aquellos que ya conocemos a Jesús podemos recordar que cuando vinimos a Él, tal vez padecíamos de una muy baja autoestima. Tal vez no nos sentíamos queridos, no nos sentíamos valorados, pensábamos que no servíamos para nada, nos sentíamos débiles, tal vez nos dijeron que no servíamos para nada a lo largo de nuestras vidas. Tal vez por distintas circunstancias y experiencias que vivimos, así nos sentíamos. Tal vez alguien que nos está mirando hoy por primera vez, así se siente. Pero hay algo muy interesante que pasa cuando nosotros conocemos el Evangelio de Dios, cuando conocemos a Jesús. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, lo primero que nos damos cuenta es que lejos de Dios realmente estamos perdidos y que lejos de Dios realmente no podemos ser lo que Dios ha deseado que nosotros seamos. Cuando venimos a Cristo, Él nos da un valor invaluable. Es decir,
Él nos dignifica y Él nos muestra a través de Jesús que nos ama y que somos preciados, muy preciados, lo más preciado para Él. Y allí es cuando realmente tú y yo podremos descubrir quiénes somos. Todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y yo te pregunto en esta hora, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? La Biblia dice algunas cosas muy lindas para aquellos que creen en Dios, para aquellos que vienen a Dios, se reconcilian con Él a través de Jesús. Por ejemplo, hace mucho tiempo que me apareció el Señor y me dijo, decía un profeta de la antigüedad, el profeta Jeremías, y recibía estas palabras de Dios: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Qué lindo esto. Aquellos que le decimos sí a Jesús, sabemos que con amor eterno Dios nos ha amado, por eso envió a su único Hijo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y darnos así una vida nueva, libres de todo pecado, de toda atadura del pecado y plenos para vivir una vida en el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros. Palabras de Jesús ahora en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Fíjense en ustedes lo que dice la palabra de Dios. Si Dios tiene el control hasta de esos gorrioncitos, hasta de esas aves que parecen insignificantes y cuántas hay en el mundo, más con nosotros tendrá cuidado, tendrá atención. Dice la Biblia que sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. No tengamos miedo, dice la Biblia, porque ustedes valen mucho más que esos gorriones. A veces nuestra autoestima está muy baja y por eso el miedo toma nuestras vidas, nos toma nuestras mentes, nuestros corazones y nos paraliza. Qué lindo es poder experimentar el amor de Dios, la protección de Dios. Qué lindo saber que Dios nos da un valor maravilloso y que está con nosotros. Nos sigue, como decía el profeta Jeremías, con fidelidad. El Salmo 100, versículo 3. El salmista decía así: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyo. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Qué lindo saber que el pastor de pastores está allí para guiarnos, para ayudarnos, para sostenernos, que nosotros, los que hemos creído en Jesús, dice la Biblia, somos ovejas de su prado. Así que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo escogido, si seremos valiosos para Él. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 13, 14. Tú creaste, decía el salmista, mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, decía el salmista. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra autopercepción es la justa, es la adecuada. También la Biblia dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos del que tenemos que tener. Pero conocemos a través de la palabra de Dios que somos su creación. Y una creación admirable, decía el salmista. Todas las obras de Dios son maravillosas. Y tú y yo, que somos creación de Dios, también lo somos. También lo somos. Por eso cuando venimos a Cristo podemos decir con certeza que sabemos quiénes somos. Somos creación de Dios, somos sus hijos y aceptamos a Jesús en el corazón. Somos obras maravillosas de Dios. Isaías 49, del 15 al 16. Así decía el profeta: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, dice el Señor, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Qué lindo esto, ¿verdad? Con este ejemplo, una vez más, Dios nos muestra lo importante que somos para Él. Naturalmente, una madre que ama a su hijo, que lo tiene en su vientre y que luego, está allí, ¿no?, amamantándolo, ¿podrá, dice el profeta, olvidarse de ese hijo?
Lamentablemente vemos que a veces sí, pero esto tiene que ver con lo que también la Biblia enseña, que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, la maldad del hombre iba a aumentar y que la naturaleza que Dios nos ha dado del amor de padres a hijos, de hijos a padres, se trastocará por el pecado, por la maldad. Ahora, si una madre que está en su eje, ama a su hijo, que lo ha tenido y no lo olvida, dice la palabra de Dios, aunque esto pasara, Él no lo olvidará. Y dice la Biblia por último en Efesios 1, del 5 al 6, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. El deseo de Dios es que todos seamos salvos y seamos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Cuando venimos a Él, nuestra autoestima es la perfecta porque conocemos en Él quiénes somos. Si no tenés a Jesús en tu corazón, que puedas empezar a buscarle, que puedas empezar a escuchar su palabra, y si estás con una autoestima baja que te está dañando, que te está inhabilitando, que puedas creerle a Dios. Él te ama, te ha creado y quiere que creas en Jesús para que seas salvo, para que seas libre de toda condenación aquí en esta tierra y en la eternidad. Que Dios te bendiga.